Muy buenos días, amados hermanos. Espero que ayer nos hayáis podido acompañar en el culto que se ha emitido a través de los medios virtuales de comunicación, porque es muy importante entrar en el tema y además estamos envueltos en esa aureola de gratitud al Señor al ver la obra maravillosa en la vida de Rubén. Nos ha conmovido el corazón el testimonio. Por primera vez sus padres y el propio Rubén volvieron a la curva del accidente y es realmente inspirador ver cómo Dios ha obrado, está obrando y esperamos siga obrando en el corazón, en la vida de Rubén, para hacerle un medio también de bendición a muchas personas. Es un testimonio de la grandeza de Dios, del poder de Dios, y sin duda alguna Dios se ha de glorificar en la vida de Rubén. Así que os animamos también a involucraros, a apoyarles. Sabéis que él tiene una necesidad económica para cubrir los gastos de rehabilitación. Y con un poquito que cada uno de nosotros podamos poner, sin duda para ellos habrá de ser mucho. Así que mucho ánimo. Pero además hemos entrado en la tercera semana y comenzamos a repasar de una manera devocional, diríamos así, las 7 cartas del Señor a las iglesias allí en Apocalipsis. Ayer hemos meditado en la primera de ellas, le hemos llamado problemas de corazón, porque precisamente a esta iglesia el Señor le dice: has perdido tu primer amor. De todas maneras, en nuestro devocional el título es diferente y es el que vamos a estar siguiendo a lo largo de esta semana. Contemplando su gloria, esperanza cuando estás engañado por tu propia importancia. Engañados por la importancia del servicio. Es muy importante que podáis leer no solo los 7 versículos de la carta del Señor allí en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, sino que os detengáis hoy a mirar un poquito Hechos capítulo 19 y 20. La lectura es un poquito larga, sin duda, pero es realmente trascendente que podamos entrar en la comprensión de lo que Dios había hecho en esta ciudad y en esta iglesia. En Hechos capítulo 19 nos dice que el Señor estaba obrando a través de Pablo, que recorría las regiones y vino a Éfeso, y allí tuvo un encuentro con unos discípulos que ni siquiera habían oído hablar acerca del Espíritu Santo, conocían el mensaje de Juan el Bautista. Entonces Pablo les explicó el Evangelio. Y luego dice que entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Como vemos, Pablo y la iglesia y los que seguimos a Cristo siempre nos vamos a encontrar con personas que nos maldicen, que nos rechazan, que rechazan nuestra fe y que rechazan a nuestro Señor. Y dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que el trabajo que Pablo realiza allí, el poder del Evangelio, conmueve la ciudad, conmueve toda la región, lo cual a su vez genera una rebelión de parte de los que comerciaban con la religiosidad de las personas al verse afectada por tanta gente que estaba dejando de creer las falsedades y las mentiras del paganismo y de la idolatría, volviéndose de corazón a lo que Dios hacía a través de su mensajero de Pablo y del poder
del Espíritu Santo a través de este siervo de Dios y de la iglesia. Ahora, en Hechos capítulo 20, vamos a encontrarnos con Pablo, ha tenido que salir después de la revuelta de Éfeso, y luego de un tiempo llega a Mileto, y desde allí manda a llamar a los ancianos, a los responsables de Éfeso. Y la lectura es desde el versículo 17 al 38, y también es una porción extraordinaria, porque entendemos aquí que hay una lección de pastorado, de visión, de la carga de un hombre que sirve al Señor, que sirve a la iglesia y que advierte a la iglesia de las cosas que les van a venir, porque dice: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de vosotros. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia entre todos, con todos los santificados. Y más abajo dice, recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Así que, hermanos, en la lectura de hoy tenemos abundante material para escoger un párrafo, un versículo y cubrir el espacio que tenemos libre aquí en nuestro devocional. Ahora bien, el mensaje a Éfeso, como hemos dicho, es muchos años después, muchos años después. Creemos que Pablo murió, estuvo en Éfeso alrededor del año 60 después de Cristo, estoy citando de memoria, y Juan escribe 90, 96, cerca del 100 después de Cristo. Han pasado 30, 40 años entre lo que tenemos en Hechos de los Apóstoles, por lo tanto se han producido cambios, han surgido nuevas generaciones, y como explicábamos el domingo, personas que fueron formadas por siervos fieles de Dios, han pasado el testigo y ahora nuevas generaciones de creyentes se han levantado y son las que llevan adelante la carga, el ministerio, el trabajo para el Señor. Una iglesia bendecida, una iglesia que había crecido de una forma maravillosa, pero que, como vamos a ver, ahora estaba afrontando un desenfoque, especialmente en lo que tiene que ver en su amor por el Señor. La aplicación devocional de estas iglesias, como hemos colocado aquí, lo vamos a recordar, son representativas de las condiciones en que la iglesia se encuentra en todas las épocas de la historia, conteniendo así un llamado a la reflexión del lector bajo la aplicación del Espíritu Santo, que la aplica a cada caso en particular. Por lo tanto, hay iglesias e individuos en todas las épocas de la historia que necesitan recibir los mensajes que contienen estas 7 cartas escritas a las 7 iglesias. Ahora bien, Jesús dio instrucciones a Juan para que escribiera una breve carta dirigida al pastor de la iglesia de Éfeso. Cuando se habla de ángeles allí, ya hemos explicado que tenemos la firme convicción de que estaban escribiendo a los responsables, al cuerpo pastoral de la iglesia. A esta iglesia se la podía llamar la iglesia madre en la provincia de Asia. Quizá pueden haber sido los primeros creyentes en Éfeso, algunos judíos temerosos de Dios, procedentes de esta provincia, que regresaban a casa después de la visita a Jerusalén en Pentecostés, que está relatada en Hechos capítulo 2. Ahora, Pablo y sus colaboradores llegaron para predicar y enseñar las doctrinas de Cristo, y del lugar que alquilaba Pablo, la escuela de Tirano, salieron estudiantes de la palabra hacia muchas ciudades de la zona para seguir difundiendo el Evangelio.
En la iglesia primitiva, las personas consideraban que Éfeso era líder en la provincia de Asia y de ahí que fuera la primera de las 7 iglesias a las que el Señor dirige sus palabras en esta carta. Luego habla de las estrellas que tiene en su diestra. Y la primera identificación de Jesús que ofrece de la iglesia o a la iglesia es significativa, porque aunque la iglesia en Éfeso es la primera de entre las 7, a su pastor se lo coloca en el mismo nivel que los otros 6. Jesús dice que los sostiene a todos en su mano protectora, porque es no solo su encargado, sino también su custodio. Es decir, todas las iglesias estaban en el mismo plano. Y aunque aparentemente Éfeso fue una iglesia bendecida, como hemos visto, con líderes capaces, y era una iglesia que la podemos considerar madre de las otras 6 iglesias, están en la mano del Señor en el mismo nivel. Ninguna es más importante que la otra. Todas están en la mano protectora del Señor. Y Él las tiene, es decir, las sustenta, tiene poder y autoridad para proteger a sus siervos, porque están en su mano y porque nadie llegará a dañarles si Él no lo permite. Así que Apocalipsis no solo revela la gracia pastoral del Señor Jesucristo, sino también su autoridad judicial. El apóstol Juan predicó allí en su ancianidad, por lo que la iglesia tuvo verdaderos privilegios. Ahora bien, Jesús no dice que simplemente sabe acerca de sus obras. Afirma que tiene un conocimiento minucioso de todo lo que hacen, porque nada se escapa de su atención. Alaba a los efesios como resulta patente por los 3 sustantivos: obras, trabajo y paciente resistencia. Así que el Señor conoce el ministerio, conoce la vida, conoce las obras, conoce la resistencia y todo ese trabajo que demandaba un esfuerzo físico, mental y espiritual, pueden a veces agotar nuestras fuerzas. Pero en el caso de esta iglesia no habían llegado a desmayar. El Señor va a hablar de algunas otras cosas a lo largo de esta lectura en la que nos vamos a estar ocupando esta semana. Una iglesia preciosa, una iglesia con talentos, una iglesia ampliamente bendecida por Dios, una iglesia con un ministerio verdaderamente impresionante, pero una iglesia que es llamada al arrepentimiento, a un cambio de actitud, a un volver su corazón a Dios. Y en todas estas cosas nos vamos a estar ocupando de una manera más detenida estas próximas mañanas, si el Señor así lo permite. La pregunta de meditación hoy: si el Señor examina tu vida y observa tu forma de responder a los diversos desafíos, sean de servicio o de rechazo al engaño, ¿qué crees que diría? ¿Qué diría el Señor al observar mi vida, al observar tu vida, querido hermano? Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, ayúdame a servirte con fuerza y valor, a persistir cuando las cosas se ponen difíciles y me siento tentado a abandonar. Dame la capacidad de discernir los errores o las falsas enseñanzas que el enemigo quiere usar para dañar mi vida y ministerio, y que siempre tenga yo la mirada puesta en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en esta carta del Señor a la iglesia de Éfeso.